Amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Para permitirle a ustedes la oportunidad de repasar el material de la clase de discipulado, hemos preparado esta serie de clases digitales. Recuerde que estas lecciones las puede repetir tantas veces como encuentre necesario. Estas clases están basadas en la guía o revista publicada por la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, titulada Camino al Discipulado. La revista contiene 13 lecciones que están divididas en 2 unidades, como distinguimos a continuación. La primera unidad contiene 6 lecciones que explican los fundamentos de la fe cristiana, y la segunda unidad contiene 7 lecciones. Estas presentarán los puntos sobresalientes de la historia del pensamiento y práctica de las congregaciones iglesias cristianas, discípulos de Cristo. Esta lección es la número 6 de la segunda unidad. Esta describe la forma como se trabajan los asuntos administrativos y gobierno de nuestra iglesia. En términos generales, las iglesias y concilios se gobiernan o administran en 3 tipos de gobierno que describimos a continuación. Primero, aquellos donde los asuntos de la iglesia los trabajan los obispos, supervisores y o superintendentes, gobierno episcopal. Segundo, las iglesias gobernadas por los ancianos de las congregaciones y por los ministros ordenados, gobierno presbiteriano. Y tercero, las iglesias donde la congregación, miembros activos, toman las decisiones por medio de votos en la asamblea. El gobierno de la iglesia Discípulos de Cristo es congregacional. El título de la lección es El gobierno de nuestra iglesia, y está basado en la porción bíblica de Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Con el verso central de Efesios capítulo 4, verso 15, que lee, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Como narra el libro de los Hechos, el apóstol Pablo viajaba a países tales como Turquía, Grecia y Macedonia a predicar y permanecía en la región por algún tiempo desarrollando líderes. El apóstol Pablo se mantenía en comunicación con las iglesias a través de cartas que se enviaban a las iglesias, o regiones en particular. La porción bíblica a ser estudiada se encuentra en la carta de Efesios. Este libro se localiza en nuestras Biblias en la sección conocida como el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios está dirigida a los cristianos de la ciudad de Éfeso, localizada en el Asia Menor, actualmente Turquía. Antes de comenzar la discusión de la lección, retomemos el pasaje bíblico de Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, que lee como sigue. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos habilidades únicas dadas por Dios. También nuestro bagaje académico y experiencias en la vida enriquecen estas habilidades. Por ejemplo, algunos tienen talento para hablar, para el cántico o tocar algún instrumento. Otros tienen habilidades para administrar y construir. Estos dones provienen de Dios. Dios a través de su Espíritu nos capacita con dones para que seamos de bendición a la iglesia, a la comunidad, y a todas las naciones. El listado de algunos dones espirituales se encuentra en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4 verso 11. En la lectura de esta clase podemos distinguir algunos ministerios los cuales Dios capacita a los creyentes. Entre estos ministerios podemos distinguir a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También en la lectura de la clase, versos 12 y 13, explica que Dios otorga estos dones para el crecimiento espiritual del ser humano. Este crecimiento sigue el modelo de Jesús. El mismo se desarrolla en la fe en medio de la unidad y el amor a Dios y los unos a los otros. Como parte de ese gobierno congregacional, las iglesias discípulos tienen la libertad de adorar a Dios de acuerdo a sus costumbres. También tienen la libertad de conducir y planificar sus programas de trabajo locales.
El pastor o pastora son responsable de la doctrina, el cuidado pastoral y supervisión del trabajo general de la iglesia. El trabajo administrativo se conduce durante el año eclesiástico que comienza cada 1 de noviembre y termina el próximo año calendario en 31 de octubre. Se conduce una asamblea anual, ordinaria, donde se elige el equipo que lidera el trabajo para el próximo año eclesiástico y se rinden los informes de trabajo de los comités y el informe financiero y el presupuesto recomendado para el próximo año académico. También se pueden discutir otros asuntos administrativos afín. Durante el año se establecen otras asambleas extraordinarias para trabajar y discutir otros asuntos nuevos críticos que surgen durante el año. La iglesia está organizada con un equipo pastoral y una junta de gobierno, oficiales, que lidera los asuntos administrativos. Esta junta de gobierno está compuesta de un moderador que es quien preside las asambleas y reuniones ordinarias de la junta, un tesorero que supervisa los fondos de la iglesia y prepara el informe financiero a presentarse en la asamblea, un secretario, que toma las minutas de las reuniones, la junta de ancianos y ancianas que son hermanos maduros espiritualmente quienes ayudan en la celebración de la cena y en el trabajo ministerial del equipo pastoral, los diáconos y diaconisas, preparan los elementos de la cena y del bautismo, velan por el bienestar general y seguridad de los hermanos durante las actividades eclesiásticas. También se componen los comités de trabajo con sus respectivos líderes. Se destacan algunos de los comités de trabajo mostrados en el siguiente diagrama. Adoración, organiza, coordina y supervisa el programa de actividades de la iglesia. Educación cristiana, organiza y promueve la educación cristiana integral en la congregación. Evangelismo, motiva, capacita y moviliza a la congregación en el cumplimiento de la gran misión dado por Jesucristo a la iglesia. Misiones ultramarinas, motiva, capacita y moviliza a la congregación a extender su misión evangelizadora fuera del país. Ayuda y solidaridad, recibe información de las necesidades básicas de las personas o familias de la congregación y o la comunidad para coordinar su propia intervención y o ayuda. Vida familiar, coordina los diversos servicios a individuos o familias para promover la coinonía y vida familiar. Registro y cultivo, mantiene los registros de la iglesia y da seguimiento a sus miembros retraídos. Propiedad, trabaja en conjunto con el administrador el mantenimiento de las facilidades y todo proyecto relacionado a la construcción o adquisición de facilidades. Mayordomía y finanzas, recauda, contabiliza, custodia, tramita e informa todas las operaciones económicas de la congregación. Nominaciones, consulta, selecciona y recomienda a los candidatos a asumir nuevas responsabilidades en los comités de trabajo. Por favor incluya sus preguntas en la sección de comentarios y las cubrimos en la reunión de la clase. Oramos a Dios. Amado Dios, te damos gracias por nuestra iglesia. Gracias por las personas que se esfuerzan para que nuestra congregación pueda cumplir con la misión que nos has encomendado. Te pedimos que les dirijas y les bendigas siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y Dios los bendiga.